Espíritu Santo para que viniese y le ministrase hoy a través de su palabra, a través de la alabanza. Hermanos, busquen en sus Biblias, si puede, si trae, y debe traer siempre Biblias, en el libro de Lucas capítulo 22, el versículo 39 al 46, lo leeremos donde hoy meditaremos en esa noche. Cuando lo tenga, se pone de pie y vamos a dar lectura como reverencia a la palabra de Dios. Los niños, hermanos, les recuerdo, gracias hermana Anita, hay una maestra que se encarga de darle una clase a los niños, mándelos para atrás, ellos recibirán una lección, un estudio bíblico y al final del servicio ellos vienen y participan, nos comparten lo que ellos aprendieron ahí en la parte de atrás. Lucas 22, ¿lo tenemos? Del 39 al 46, dice así. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ayúdeme a orar. Padre, le damos gracias nuevamente, Señor, porque su palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Gracias porque nos da el privilegio hoy en esta tarde, Señor, de meditar en su palabra, de meditar en ese momento de agonía de nuestro Señor Jesucristo. Los momentos que pasó con valor, pero también con mucho dolor, para darnos la vida eterna. Padre, que este mensaje, Señor, traiga claridad, traiga determinación, traiga valor, valentía, Señor, para aquellos que no han tomado aún una decisión definitiva de entregar su voluntad y su vida al servicio de usted, Señor Jesús, que dio todo por nosotros. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermanos. La copa que Jesús tomó es el título de nuestra meditación hoy en este día. Al este de la ciudad de Jerusalén hay una pequeña montaña llamada el Monte de los Olivos. Se cuenta y se encuentra esta pequeña montaña a unos 300 pies sobre la ciudad de Jerusalén, no está muy alto. En una cresta, en esa cima, dice que es de piedra de cantera. En esta montaña, por el otro lado, por el oeste, hay un jardín que contiene principalmente olivos. Allí se encuentran aún hoy en día 8 olivos que han sobrevivido cientos de años. Están llenos de nudos, su tronco muy grande. Algunos creen que estos 8 olivos que hoy están allí estuvieron en el tiempo de Jesús. Y ahí están esos 8 olivos de pie como centinelas, vigilando el jardín donde Jesús vino a orar en esta ocasión. Desde el siglo II, 200 años después de Cristo, la tradición dice que en el Getsemaní, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite.
Y dicen que en este jardín, por eso le llaman el Getsemaní, había una gigante prensa que se utilizaba para prensar el aceite de las aceitunas. Y le quedó el nombre del Getsemaní. Jesús muy seguido venía, cuando usted lee la Biblia, venía a este lugar y se arrodillaba, oraba, pero en esta noche no se parecía a ninguna otra noche de la que Jesús había venido. Jesús había estado en Jerusalén, en un aposento, recuerda, donde tuvo la última cena con sus discípulos. El Señor Jesús, en esa noche, necesitado de oración, hermano. Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba que alguien orara por él. Necesitaba el respaldo, sabiendo que era su última noche. Abandonó este aposento donde tuvieron la Santa Cena y dice, y tenía que atravesar un arroyo que se llama, Kidrón. Del aposento tuvo que pasar para llegar al Getsemaní, tuvo que atravesar un arroyo que se llamaba Kidrón para llegar a este jardín de los olivos. Los comentaristas bíblicos dicen que cuando se hacían sacrificios de animales, porque recuerde, antes de Jesús, cada año se hacían miles y miles de sacrificios de animales que llevaban a Jerusalén para que los levitas, los sacerdotes, los degollaran y corriese esa sangre. Pues dicen los comentaristas bíblicos que toda esa sangre de todos esos animales que cada año sacrificaban, esa sangre iba a parar a este arroyo de Kidrón. Y esa agua de ese arroyo que bajaba del cerro iba teñida completamente roja, carmesí, de estos animales que habían sido sacrificados. Pues cuando Jesús se dirigía del lugar donde tuvo la Santa Cena al Getsemaní, tuvo que cruzar este arroyo donde corría esa sangre, que el día siguiente estoy seguro que él meditó en su sangre. Creo que cuando Jesús lo cruzó, debe de haberle recordado que pronto su sangre fluiría también en ese mismo monte. Nos cuenta la Biblia que cuando Jesús llegó al Getsemaní, Jesús se arrodilló ante una roca, que esa roca le llaman la roca de la agonía. Y oró, Jesús oró 3 veces, cuando usted lee la Biblia. Nos cuenta Lucas 22:42 diciendo, esto era lo que decía Jesús en su oración, diciendo, Padre, si quieres, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús menciona la copa, porque aquí dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando Jesús menciona la copa, no habló de una copa literal o algo físico que él traía en su mano. Jesús usó esta palabra copa, como una metáfora, como una figura, como un símbolo que significa experimentar algo plenamente o tomar algo para ingerirlo dentro de él. Así como usted, cuando toma su taza de café o de vitaminas o de jugo, la depositamos dentro de todo nuestro ser, usando los labios para tomarla. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, cuando Jesús, que ese ministerio fue tan cortito, 3 años y medio, y Jesús hacía muchos milagros, multitudes grandes seguían a Jesús, amaban los milagros que Jesús hacía, miraban cómo los ciegos era recobrada la vista, los paralíticos de nacimiento eran sanados, sus pies, sus miembros eran restablecidos, los endemoniados eran
sido liberados, los sordos volvían a oír, se deleitaba la gente cuando Jesús les daba de comer a grandes multitudes, ¿recuerda? Miles y miles de personas. La gente estaba contenta con Jesús, pero cuando Jesús comenzó a hablarles a la gente de asuntos eternos, de asuntos más profundos, de una entrega total a su señorío de Jesús. Y eso es lo que Jesús le pide a usted. Una entrega total de su señorío a Jesús. Sabe que la gente se empezó a ir, comenzaron a abandonar a Jesús. Grandes multitudes de gente lo abandonaron y eso aún no ha cambiado el día de hoy. Cuando se le pide a personas que sirvan a Jesús, que obedezcan a Jesús, las personas piensan, muchas, que el precio es muy caro y se alejan. La gente sigue alejándose hoy de Jesús. A pesar de muchos milagros que ha hecho en su vida, sanaciones de cáncer, de tantas cosas, hermano. Yo le puedo testificar de por lo menos 5 personas que han estado al estado de cáncer en la etapa 4 y el Señor los ha levantado. ¿Y sabe qué? No los veo en la congregación. La gente sigue igual, hermano. Y ojalá que no sea usted. El Señor ha hecho muchos milagros en su vida, en su familia. Debe de entregar y rendir su vida totalmente al señorío de Cristo. El Señor Jesús, aún cuando miró que la gente se iba, Jesús les hizo esta pregunta a sus discípulos. Les dijo que si también ellos querían que se fueran. Jesús habla muy claro, hermano. Jesús quiere tu sinceridad, tu corazón. Note lo que Jesús le dice a sus discípulos en Juan 6, 66 al 68. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos, eran discípulos, no eran 12 nomás. 12 eran los escogidos que estaban cerca de Jesús, pero dice el versículo 66, desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que Jesús les empezó a hablar de las cosas espirituales y rendir su vida totalmente al señorío de Cristo. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo abandonaron a Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le dijo Jesús, si quieren váyanse. Váyanse también ustedes. Y note la respuesta de Pedro. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y usted debe reconocer eso. ¿A quién irá usted si solamente Jesús tiene palabras de vida? ¿A quién? ¿A quién rendirá su vida? ¿A quién rendirá su voluntad? Fue la copa de agonía que Jesús bebió en el Getsemaní y la bebió, ¿sabe cómo? Solo. Jesús estaba solo. No hubo una sola persona que estuviese con él. Uno de los 12 discípulos, recuerde que la gente se fue, le quedaron 12. Uno de ellos lo traicionó, uno de sus discípulos, Judas, lo traicionó. Le quedaron 11 discípulos. De los 11, Jesús escogió solamente 3 para ir a hacer esa oración en el Getsemaní. ¿Y sabe qué hicieron estos 3 discípulos? Le fallaron, se durmieron. Estaba Jesús solo en el Getsemaní, solo Jesús, el Hijo de Dios, estaba con el Padre, solos, completamente solos. Esas multitudes de gente, todos le fallaron, lo abandonaron y Jesús estaba solamente con Dios Padre. Pero ¿sabe qué? En el Getsemaní Jesús supo que pronto el Padre también le daría la espalda. Jesús enfrentó esto solo. Jesús debería beber esa copa solo, completamente solo en el Getsemaní. En el mensaje de hoy, hermanos, veremos la copa que Jesús bebió en el huerto del Getsemaní.
El contenido de esta copa. ¿Qué tenía esa copa que Jesús no quería tomar? Porque oró 3 veces al Padre diciéndole que si fuera posible, no dejara que se la tomara. ¿Qué tenía esta copa? ¿Por qué Jesús no la quería tomar? El contenido de esta copa, ¿sabe? Era lo más vil y lo más sucio que puede haber. Y tan aterrador lo que iba a tomar esa copa, que el mismo Hijo de Dios se resistió y se llenó de pavor antes de tomar esa copa. Por eso le oró a Dios Padre. Dirá usted, ¿fue la muerte física por la crucifixión lo que le causó este pavor a Jesús, que oró 3 veces no queriendo pasar esa prueba? ¿Sería la crucifixión? No, hermano, no fue eso. El hombre nunca ha conocido una forma de ejecución que haya sido más dolorosa y tormentosa que la crucifixión de un ser humano en la cruz. Para eso fue inventada la crucifixión, porque es una de las más dolorosas muertes que un ser humano puede experimentar. Y lo hicieron como para todos aquellos asesinos o los reos que estaban condenados a muerte, para que la gente mirara y no se atreviera a hacer lo mismo que ellos. Era algo tormentoso, una manera de muerte muy terrible. No fue la muerte física lo que Jesús le tuvo pavor. De lo que el Señor Jesús se retrajo en esa oración en el Getsemaní, ni siquiera los dolores de la crucifixión. Entonces, ¿qué sería? ¿Por qué se llenó de pavor Jesús? ¿Fue algún ataque extraordinario de Satanás sobre él en ese momento? No. ¿Sabe por qué? Jesús ya había vencido al diablo. Había estado con él en el desierto hacía 3 años. Ya lo había derrotado a Satanás. No fue el pavor que sentía Jesús, un ataque extraordinario de Satanás, pero Satanás, sabe que todavía lo persiguió todo el camino hasta la cruz a Jesús. Jesús no tenía miedo ni temor a Satanás, hermanos. Escuchen la declaración victoriosa de Jesús sobre Satanás. Juan 12, 27, 31. Dice, ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora, dice Jesús. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, le dice la voz del cielo, le he glorificado y le glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, que escucharon esa voz de Dios Padre del cielo, decía que había sido como un trueno la voz de Dios. Y otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y le dijo, no ha venido esta voz por causa mía. O sea, dijo Jesús, no necesito oír la voz del Padre. Esa voz vino para que ustedes escucharan, sino por causa de vosotros. Ahora noten la declaración de victoria de Jesús. Jesús aún no era crucificado, pero aquí está nuevamente en ese tiempo donde iba a morir. Dice el versículo 31, dice Jesús, ahora el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí estaba la victoria de Jesús sobre el enemigo. Entonces, ¿qué fue lo que llenó de pavor a Jesús, que oró 3 veces pidiendo que pasara esa copa? Si no fue la muerte física por crucifixión, tampoco fue algún ataque extraordinario de Satanás. Fue entonces la traición de Judas que lo iba o lo hizo llenarse de pavor. No, hermano, tampoco. Entonces fue el fracaso de todos sus discípulos que lo abandonaron, lo que iba o lo tenía lleno de pavor a tomar esta copa. Tampoco, hermano. Por supuesto que Jesús
Estaba decepcionado de sus discípulos porque necesitaba el apoyo de ellos y se durmieron. Pero hay una diferencia entre la decepción y el temor que Jesús enfrentaba en ese momento. ¿Sabe qué era esa copa? La contaminación, hermanos, del pecado estaba en esa copa que Jesús tomó. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, así como usted. En todas sus tentaciones fue tentado en todo como nosotros, sin embargo, nunca cedió, nunca cometió pecado. Se lo leo, Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por eso usted siempre debe de estar orando, pidiendo, rogando a Jesús, porque Él ya experimentó todo lo que usted puede pasar en su vida y acercarse a Él, porque Él le sustentará. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nunca cometió un pecado. Para que Jesús nos redimiera nuestro pecado, tuvo que ser colocado nuestro pecado sobre Jesús. Segunda de Corintios 5:21, escuchen lo que dice. Porque esto es lo que hizo Dios Padre. Esto es lo que hizo Jesús. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, a Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe cómo lo ve Dios a usted? Justificado porque Dios dejó caer todo el juicio que tenía que haber por su pecado en Cristo Jesús. El pecado de todos los siglos, hermano. El pecado de todos los siglos estaba en la copa que Jesús estaba a punto de tomar. Nuestro pecado estaba en esa copa, el tuyo. No algunos de nuestros pecados, sino todos nuestros pecados estaban en esa copa. Cada pensamiento vil, cada acción malvada, cada cosa hiriente y odiosa del ser humano estaba en esa copa. Tus pecados estaban en esa copa. Los pecados de tu familia estaban en esa copa. Los pecados de la gente de esta ciudad, de este país, de todo el mundo. Todos los pecados del pasado y todos los pecados del futuro estaban en esa copa que Jesús estaba por tomar. La violencia, la sodomía, el abuso infantil, los crímenes, el asesinato, la blasfemia, todo estaba en esa copa que Jesús tenía que tomar. Jesús no solo cargó con el pecado, sino que se hizo pecado. Jesús no pecó. Jesús nunca pecó, pero Él fue hecho pecado por usted, porque era la manera que tenía que pagarle a Dios. Dios no puede perdonar ni medio pecado de su vida. Alguien tiene que pagar. Él llevó ese pecado a la cruz y puede ser, hermanos, que no entendamos lo que es el pecado, pero Jesucristo lo sabía. Jesús había visto cómo el pecado convertía a estos santos ángeles convirtiéndose en demonios. Una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios. Jesús lo miró. Él sabía lo que era el pecado. Jesús había visto cómo los ángeles se habían rebelado contra Dios y cómo los hombres, el ser humano, se había convertido en peor que un animal o en una bestia. Por su desobediencia, rebeldía, arrogancia, soberbia. El pecado es delante de Dios como si usted empuñara su mano y se la pusiera enfrente del rostro de Dios, retándolo con su desobediencia. Ese es el pecado. Jesús sabía que cuando bebiera esa copa, hermano, sería contado
con los transgresores, con los pecadores como yo. Sería hecho pecado para que el castigo de Dios cayera sobre él. Tenía que pagar el pecado. Tenía que haber un pago por el pecado. Jesús, cuyo nombre es santo, se convertiría en pecado, así dice la Biblia. El castigo del pecado por Dios estaba en esa copa que Jesús lo llenó de pavor y de terror, que oró 3 veces para que Dios no le permitiera pasar por eso. Jesús sabía que el castigo, no de algún pecado, hermano, sino de todos los pecados, y no de algunas personas, sino de todas las personas, recaería sobre él, sobre Jesús. Un hombre que era Jesús. El Dios hombre lo soportaría todo en un cuerpo humano. Y cuando lo hiciera, Dios Padre tendría que tratarlo como si Jesús hubiera cometido todos tus pecados y todos los míos y de todas las personas. Romanos 8:32 dice, escucha esto, hermano. El que no escatimó a su propio hijo, el que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios dio a su hijo por usted, ¿cómo no le dará también todas las cosas? Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová, Dios Padre, quiso quebrantarlo. A Jesús, a su hijo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación, en pago por su pecado. Dios Padre era la única manera que podía el pecado, su pecado, mi pecado, recibir el juicio a través de Jesús. Cuando Jesús tomó nuestro lugar, Dios Padre en justicia tuvo que tratarlo como Dios me trataría a mí por mi pecado. Jesús sabía que experimentaría las mismas llamas del infierno en esa copa. Jesús recibiría la ira de Dios. Jesucristo, que había estado en el seno del Padre, porque así nos cuenta la Biblia, desde la eternidad sería separado de Dios Padre por esa cruz, porque Dios mismo le daría la espalda a Jesús. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena es las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, que sus ojos más puros no puede contemplar el pecado, Dios Padre tuvo que darle la espalda a su Hijo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de pecado. Lo hizo pecado, llevando todos sus pecados y los míos, los pasados y los futuros. Y Dios no puede tolerar cerca de su perfecta y excelente santidad el pecado. Por eso Dios Padre le dio la espalda. En la cruz los pecados del mundo fueron, ¿sabe qué? Destilados, lavados en la sangre de Jesús, nos explica la palabra de Dios. Y las eternidades, desde el comienzo, todo fue comprimido en ese momento que Jesús estaba a punto de tomar esa copa. Jesús, siendo eterno, soportó en un periodo de tiempo lo que nosotros soportaríamos por toda la eternidad, hermano. La separación de Dios. Y eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesucristo sufrió la eternidad
del infierno en la cruz. La eternidad, escúcheme bien, la eternidad del infierno en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús. Solo los que están en el infierno pueden entender un poco lo que Jesús hizo. Pero ¿sabe qué? Esos que están en el infierno no lo pueden entender tampoco porque ellos están pagando nada más por su pecado. Pero Jesús cargó el suyo, el mío, el de todo ser humano para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es de extrañar, hermano, que Jesús dijera, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces le pidió a Dios, porque Jesús se llenó de terror y de pavor. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe? Jesús tomó esa copa. Lucas 22:42 dice que decía, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús bebió todo el contenido amargo del pecado. No se trataba de una farsa lo que estaba haciendo Jesús. Era algo real, algo espiritual que tal vez nunca podemos entender en su totalidad. En su humanidad y en su santidad, al ver Jesús la vileza y la inmundicia del pecado, Jesús preguntó al Padre si había otra manera de pagarlo. ¿Y sabe qué? El cielo se quedó silencio, diciéndole, no hay otra manera que se pague por el pecado. Pero en su divino amor, Jesús dijo, sin embargo, Padre, no se haga mi voluntad, sino como tú quieras. Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nunca sabremos, hermanos, la agonía que el Hijo de Dios soportó en la cruz. Jesús no tenía que morir. Jesús tenía una opción. Podía no haber dado su vida por usted. Él podía haber tomado esa decisión. Dice Juan 10:18, dice, escuche lo que dice Jesús. Nadie me la quita, dice, nadie quita mi vida, Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla, dice Jesús, y tengo poder para volverla a tomar, si yo quiero, dice Jesús. Este mandamiento, dice Jesús, recibí de mi Padre. Jesús fue el único hombre que eligió morir, hermano, por usted. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted tiene su fe puesta en alguien más que no es Jesús, no hay esperanza para usted. Solamente en Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo que dio Dios a su Hijo Jesucristo es por el cual tenemos la vida eterna a través de nuestra fe y obediencia en Él. Pero ¿sabe? No había pecado en Jesús. No había habido muerte en Él, porque Jesús no pecó. Jesús era el único hombre que podía decidir. Dice, nadie me quita mi vida. Yo la doy por mí mismo, dice Jesús. ¿Sabe qué hizo Satanás, hermano? Aquí está el contraste muy grande. Satanás le dijo a Dios Padre, no se haga tu voluntad, sino la mía. Y hay muchas personas que dicen lo mismo.
Cuando Satanás fue creado, luz bella, el serafín, querubín, dice la Biblia, nos cuenta que puso Dios el sello de la perfección, era perfecto. Se lo leo. Isaías 14, 12, 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, dice Satanás, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dice Satanás. ¿Sabe por qué? Por eso le arrojó Dios para abajo. En otras palabras, aquí está diciendo Satanás, no haré tu voluntad, sino haré la mía. Yo subiré, yo estaré, yo me sentaré en el monte alto junto a las estrellas de Dios. Su voluntad de él. Por eso Dios lo arrojó del cielo. Pero Jesús dijo en su humanidad, aunque era hijo de Dios, hermano, no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Adán, hermano. Usted que le echa tanto la culpa a Adán. Ay, yo por eso he sufrido tanto porque Adán pecó. Ok, quite a Adán de su vida. Ahora usted preséntese delante de Dios solo. A ver si usted es más justo que Adán. A ver si usted es más obediente que Adán. Deje de apuntar a los demás y sea responsable de su pecado. Adán, hermano, siguiendo a Satanás en el jardín del Edén, dijo, no haré tu voluntad, Padre, sino yo haré la mía. Y arruinó toda la raza humana, Adán, por su desobediencia. En ese jardín del Edén, pero en otro jardín estaba Jesús. En el jardín del Getsemaní. El último Adán, dice la Biblia, Jesús, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y redimió Jesús por su obediencia a toda la raza humana para que hubiese esperanza de salvación por la fe. Esto fue el consumo de la copa que Jesús tomó en el Getsemaní. El Señor Jesús dijo voluntariamente y victoriosamente, no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice al Padre. Si Jesús hubiera dicho que no, cada uno de nosotros sabe qué, hermano. Habíamos sido lanzados al infierno por toda la eternidad. No habría esperanza para usted ni para mí. Jesús tomó nuestro pecado y lo llevó a la cruz. Dios nunca pasará por alto el pecado. Acuérdese de eso. Dios nunca va a perdonar ni un pecado, ni medio pecado lo va a perdonar Dios. El pecado tiene que recibir el castigo. Ahora la pregunta para ti es, ¿quieres recibir el castigo de tu pecado? ¿O quieres que Jesús a través de esa copa pague el precio del castigo de tu pecado? Pero si no tienes a Jesús, si sigues renunciando a Jesús, entonces tú y cada persona que rechaza a Jesús vendrá a pagar el pecado de su vida. Jesús ya los pagó, pero tienes que recibirlos por fe. Si Dios permitiera que incluso la mitad de un pecado, un pecadillo como tú le dices, es un pecadillo chiquillo, ese no tiene mucho. Si Dios permitiera que la mitad de ese pecadillo que tú le dices quedara sin castigo, entonces Dios no sería santo, hermano, hermana. No sería santo, porque Dios es santo y perfecto. El atributo principal de Dios no es necesariamente el amor, sino ¿sabe qué es? Su santidad. Por eso ni un pecado, ni la mitad de un pecado puede pasar desapercibido sin que haya castigo. Segunda de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él, en Jesús. Hay otra copa que nosotros beberemos hoy en este día. Antes que Jesús fuera al Getsemaní, estaba en la última cena de los discípulos. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, nos cuenta la Biblia, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, la nueva promesa en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Sabe qué? Jesús bebió la copa del pecado para que nosotros pudiésemos tener la copa de la redención en su sangre. Bebemos el cáliz de la comunión porque nos encontramos con Jesús hoy aquí, reunidos en esta iglesia. Jesús toma nuestro pecado, lo bebe, nosotros tomamos la justicia de Jesús y la bebemos, porque Él ya pagó por tu pecado. Mateo 26:38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Recuerde que está en el Getsemaní. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice Jesús. Quedaos aquí, velad, le dice a los discípulos. Si un ángel, hermano, que leemos aquí en la Biblia, ahí en el Getsemaní, al principio donde leímos, dice que vino un ángel y le fortaleció. Si un ángel no hubiese venido en ese momento, ahí donde estaba Jesús, a ministrarle, Jesús habría muerto allí en el Getsemaní, porque estaba su alma triste hasta la muerte, eso lleno de terror y de pavor por la copa que iba a tomar Jesús. Y dice que cuando Jesús sudaba, nos cuenta la Biblia, dice que el sudor eran como gotas de sangre. Se lo leo. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente Jesús. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabe? Científicamente es así, hermano. Las pequeñas arterias del rostro, de la frente de Jesús se habían roto por esa agonía. Jesús estaba en una presión tan extrema en ese momento que la sangre, dice la Biblia, que eran como gotas de sudor, pero eran gotas de sangre que caían de su rostro. A veces Jesús oraba de pie. A veces Jesús levantaba el rostro al cielo para orar y a veces Jesús se arrodillaba y oraba. Pero aquí en el Getsemaní, hermano, nos cuenta la Biblia que Jesús cayó sobre su rostro en el suelo. De tanta agonía que sentía en ese momento, cayó su rostro al cielo y cuando Judas llegó con todo este ejército para entregarlo con un beso vergonzoso a Jesús, puede imaginarse el rostro de Jesús lleno de sangre y de tierra. Porque esa era la agonía que tenía Jesús en esta ocasión. Mateo 26:37, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Antes de que los clavos, hermano, estén en el Getsemaní, pero antes que esos clavos penetrasen sus manos o sus pies, hermano, sabe que esos clavos ya habían penetrado el corazón de Jesús. En esa agonía que había experimentado, estaba experimentando ahí en el huerto de Getsemaní, ¿sabe qué, hermano? La victoria del pecado, la victoria de Jesús se ganó realmente en el Getsemaní.
Sí, la cruz fue el pago, pero la victoria la ganó Jesús en el Getsemaní. Jesús sabía por lo que pasaría, dice Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús habló de su agonía. El lugar donde Jesús oró y estaba orando allá en el Getsemaní, en la roca de la agonía le llaman. Jesús estaba luchando. ¿Sabe qué? Le decía el Padre 3 veces: si es posible, pasa de mí. Estaba Jesús luchando en ese momento por si iba a tomar esa copa o no la iba a tomar. Estaba luchando. Jesús no luchó con Dios Padre, porque todo lo que Jesús quería era agradar al Padre en obediencia. Jesús no luchó con Satanás, porque Satanás estaba vencido en ese tiempo. Ya Jesús tenía autoridad absoluta sobre Satanás, no estaba luchando con él, pero Jesús luchó consigo mismo. Era una lucha que tenía la parte humana y la parte divina de Jesús que estaba luchando. Ahí estaba su santa humanidad y su amor eterno, divino por usted. Y había una competencia. Esa era la lucha que Jesús tenía. Pero ¿sabe qué? El amor ganó. El amor de Jesús por usted ganó. No su humanidad. El amor de Jesús por ti ganó esa lucha en ese oscuro Getsemaní. Concluiré. El Getsemaní nos dice dos cosas y aprendemos dos cosas y aprenderemos dos cosas. Usted debe de arrepentirse de su pecado y obedecer a Jesús. Debe de entregar su vida a Jesús. ¿Conoces tú personalmente a Jesús? ¿Le has entregado tu vida a Jesús? Puedes orarle hoy a Jesús y recibir la vida eterna, recibir el perdón de Jesús. Jesús ya pagó el precio. Nos lo explica muy bien la Biblia. Llame a Jesús a su corazón. Arrepiéntase de sus pecados y reciba el perdón de Jesús, pidiéndole que le perdone todas sus faltas, pecados, y que usted lo reconozca como Señor. Cuando Jesús comenzó a hablar del señorío que deberían tenerle, la gente se fue. Ojalá no sea usted. Debe rendir su vida al señorío de Cristo. Jesús no lo va a forzar. Le dijo a sus discípulos: si quieren ustedes también váyanse. Dijo Pedro: Señor, ¿pero a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A quién va a ir usted si no tiene a Jesús? Entregue su vida a Jesús. Dice Romanos 10, 9 y 10, dice esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás, te dice Dios, serás salvo. En este momento que tú abras tu corazón, confieses con tu boca, creas en tu corazón, dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Dios quiere tu corazón, pero con tu boca Dios quiere oírte que confiesas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y Dios dice en este momento: todos tus pecados los arrojaré a la más profunda mar. Dice Hebreos 10, versículo 17. Dice: y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus rebeliones. ¿No es eso maravilloso, hermano? Lo que Jesús hizo por usted. Si no tiene a Jesús, le invito a que se ponga de pie. Pongámonos de pie. Y ahí donde está, haga esta oración. Quiere hacerla en voz alta, hágala. Quiere hacerla en voz queda, hágala. Pero tiene que abrir su boca de acuerdo a la Biblia. Dígale: Padre, le doy gracias por la oportunidad, el privilegio que me dio de confesar su nombre. Reconozco que he pecado
Me arrepiento de mis pecados y yo creo que Jesús murió para pagar el precio de mis pecados. Recibo la salvación por medio de la fe en Jesús y lo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Y de hoy en adelante le obedeceré, le glorificaré, le bendeciré y le pido también, Padre, que me llene de su Santo Espíritu y me ayude a vivir mi vida nueva en Cristo Jesús. Amén.